Es 1945. Las bombas han cesado. Berlín está en ruinas. Hitler ha muerto. La Segunda Guerra Mundial ha terminado. Pero una nueva guerra está a punto de comenzar. No es una guerra de tanques ni trincheras, sino de cerebros, ciencia y secretos. En las sombras de la derrota nazi, Estados Unidos lanza una operación secreta. Su objetivo: encontrar, capturar y contratar a los más brillantes científicos del Tercer Reich. Hombres que apenas días antes trabajaban para un régimen oscuro, ahora diseñarían cohetes para la libertad. Esto no es una película. Esto ocurrió, y su nombre fue Operación Paperclip. Hubo un momento en la historia donde el mundo entero sostuvo la respiración. La guerra había terminado, pero el verdadero juego apenas comenzaba. En los sótanos del poder se gestaba una decisión que cambiaría el futuro de la humanidad. Mientras Europa intentaba curar sus heridas, los Estados Unidos miraban hacia el este, observando a su nuevo enemigo, la Unión Soviética. La Guerra Fría no era oficial aún, pero ya latía como un tambor sordo bajo la superficie. ¿Qué harías si tu mayor enemigo posee conocimientos que podrían destruirte o hacerte el amo del mundo? Esa fue la pregunta que se hicieron los altos mandos norteamericanos tras la rendición de Alemania. El Tercer Reich había caído, pero sus científicos, sus mentes más brillantes, seguían vivos, algunos escondidos, otros capturados, y muchos esperando su destino sin saber que serían la clave del futuro espacial. Nombres como Werner von Braun, Arthur Rudolph, Hubertus Struckhold parecían salir de informes secretos clasificados. Hombres que trabajaron para Hitler y que pronto estarían trabajando para otra bandera. La Operación Paperclip no comenzó como una historia pública. Fue un movimiento en las sombras, firmado por la inteligencia militar y avalado por el gobierno estadounidense en un silencio ensordecedor. ¿Es posible construir el progreso sobre los cimientos de la oscuridad? ¿Puede una nación justificar el perdón en nombre de la tecnología? La historia nos ofrece susurros, pero nosotros vamos a gritar la verdad. Desde las ruinas de Berlín hasta los laboratorios de Alabama, el trayecto de estos hombres fue sellado con documentos, mentiras y clips de papel, literalmente. De ahí, el nombre Operación Paperclip. Muchos de esos científicos deberían haber sido juzgados en Nuremberg, pero en vez de cárceles, encontraron empleos, casas y hasta prestigio en los Estados Unidos. ¿El precio? Callar para siempre. Y así empezó una de las operaciones más controvertidas de todos los tiempos. Un plan que combinaba espionaje, moral ambigua y una desesperada carrera contra el tiempo y contra los soviéticos. En la quietud posterior a la guerra, cuando el mundo aún recogía los escombros de sus ciudades y de su alma, una operación secreta se tejía en los pasillos más oscuros del poder estadounidense. No se trataba de una simple estrategia militar ni de una carrera por venganza. Era una disputa silenciosa por el futuro mismo de la humanidad, escrita con tinta de traición y firmada con apellidos alemanes. Desde los escombros del Tercer Reich, no solo se levantaron ruinas, también surgieron nombres codiciados, mentes brillantes que antes construían armas para Hitler y que ahora eran cortejadas como genios por sus antiguos enemigos. Aquellos hombres no cruzaron océanos como criminales de guerra, sino como tesoros envueltos en silencio diplomático y contratos sin remordimientos. La Operación Paperclip no fue un acto de benevolencia ni un error diplomático. Fue una apuesta descarada por el dominio tecnológico en una nueva guerra que ya no se libraría con tanques, sino con cerebros, ecuaciones y ambición. Estados Unidos no quería justicia, quería ventaja, y estaba dispuesto a pagar cualquier precio por ello. Mientras el mundo celebraba la caída del nazismo, se sellaban acuerdos para importar sus cimientos científicos. La moral fue guardada en un cajón, mientras aviones despegaron hacia América con el pasado empaquetado entre documentos falsificados, identidades limpiadas y promesas de lealtad compradas a buen precio. Nadie imaginaba que el futuro de la conquista espacial
de las bombas atómicas y de la ingeniería moderna, se escribiría con manos que un día juraron lealtad a la esvástica. Wernher von Braun no fue el único. Fue apenas el rostro más público de una legión que cambió de uniforme, pero no de historia. El pueblo americano nunca fue informado, ni consultado. Mientras madres lloraban hijos perdidos en combate contra los nazis, los cerebros de esos mismos nazis firmaban contratos en suelo estadounidense, algunos incluso viviendo bajo protección militar y sueldos estatales. La ironía era obscena, pero nadie la detuvo. Se construyeron laboratorios, se crearon centros de pesquisa y se reinventaron identidades. La ciencia fue la excusa perfecta para borrar crímenes, para reescribir biografías y para transformar genocidas en académicos. El pasado fue convenientemente enterrado bajo promesas de progreso. En medio de este pacto de silencio, las voces de los sobrevivientes de los campos de concentración y de los soldados caídos fueron silenciadas. Sus historias no cabían en la nueva narrativa que se escribía. Una narrativa en la que el conocimiento era más valioso que la verdad y en la que la justicia era un lujo que pocos podían permitirse. ¿Hasta dónde se puede deformar la historia sin romper su alma? ¿Y cuánto de lo que hoy admiramos, las misiones espaciales, los avances científicos, el poder militar, está cimentado sobre la negación selectiva de un pasado incómodo? Estas preguntas no tienen respuestas simples, pero al conocer esta historia, tal vez comencemos a buscar, en los pasillos silenciosos del Pentágono, los ecos de la Segunda Guerra Mundial aún resonaban, pero una nueva amenaza se gestaba, más insidiosa y silenciosa: la Unión Soviética. Mientras los cañones callaban en Europa, una nueva guerra, invisible y estratégica, comenzaba a tomar forma. Estados Unidos comprendía que la victoria no bastaba. Era necesario dominar el futuro, y para eso, no bastaba con héroes. Hacían falta mentes. Mentes que, aunque manchadas por el pasado nazi, eran consideradas demasiado valiosas para dejar escapar. La información fluía entre los servicios de inteligencia como un río oscuro. Los nombres de científicos, ingenieros y expertos nazis eran estudiados, seleccionados, clasificados. Algunos eran protegidos por los soviéticos, otros estaban disponibles por un precio moral. El gobierno americano enfrentaba un dilema ético disfrazado de urgencia estratégica. ¿Qué era más importante? ¿La justicia por los horrores del nazismo o la ventaja sobre la URSS en la carrera armamentista y tecnológica? La respuesta fue clara, aunque nunca pronunciada. Con la creación de agencias como la OSS, precursora de la CIA, se trazaron rutas, se falsificaron documentos y se sellaron acuerdos secretos. Se gestaba una operación que pasaría desapercibida para el mundo, pero no para la historia. El nombre Paperclip no fue elegido al azar. En los informes clasificados, un simple clip de papel señalaba qué científicos eran útiles y debían ser extraídos, protegidos y eventualmente americanizados. El clip era la marca del silencio. No hubo juicios públicos, no hubo avisos. Los científicos eran trasladados en vuelos discretos, recibidos por militares y ubicados en instalaciones confidenciales. Sus nombres cambiaban, su historia era reescrita y su pasado, convenientemente olvidado. En suelo americano, estos hombres comenzaron una segunda vida, no como fugitivos, sino como colaboradores. Trabajaban en proyectos secretos, desde misiles hasta investigación nuclear, todo bajo la supervisión directa del Departamento de Defensa. Mientras tanto, el público americano era alimentado con discursos sobre libertad y justicia. Nadie mencionaba que aquellos que habían servido a Hitler ahora servían a la democracia, o al menos a sus intereses estratégicos. El telón de la Guerra Fría comenzaba a caer, y bajo ese telón, verdades incómodas eran enterradas. Paperclip no era solo una operación, era un pacto con la sombra, justificado por el miedo, sellado con silencio y mantenido por la necesidad de vencer. En medio del discurso oficial de victoria,
Se tejía una red paralela de decisiones oscuras. Mientras se celebraba el fin del nazismo, los estrategas de Washington firmaban acuerdos que garantizaban pasaportes diplomáticos para quienes, poco tiempo atrás, eran considerados criminales de guerra. El argumento era simple y letal. Si nosotros no los traemos, lo hará Stalin, y entonces, no solo perderemos una ventaja, también daremos al enemigo las llaves del futuro. Esta lógica justificó silenciosamente la traición a miles de víctimas del Holocausto. La prensa, controlada y cuidadosamente alimentada, no sospechaba. Las noticias sobre científicos alemanes llegaban filtradas, disfrazadas de cooperación técnica. Nadie preguntaba por qué exmiembros del partido nazi trabajaban en laboratorios estadounidenses. En lugares como Fort Bliss y White Sands, en el desierto de Nuevo México, se levantaron instalaciones secretas. Allí, antiguos ingenieros del Tercer Reich eran recibidos con respeto y asignados a proyectos clave. Lejos de los ojos del mundo, Wernher von Braun, el hombre que diseñó los temidos cohetes V2 que arrasaron Londres, ahora lideraba investigaciones espaciales para Estados Unidos. Era carismático, inteligente y peligrosamente necesario. Su pasado era un detalle incómodo. Documentos oficiales fueron alterados. Reportes de vínculos con el nazismo fueron eliminados o clasificados. La maquinaria burocrática fue utilizada como camuflaje. El objetivo no era proteger a los culpables, sino salvaguardar una narrativa conveniente. Cada científico reclutado bajo Paperclip representaba una victoria silenciosa contra los soviéticos. No era solo conocimiento lo que se importaba, sino símbolos. Mostrar que incluso los cerebros del enemigo preferían América era parte de la propaganda invisible. Mientras tanto, la URSS ejecutaba su propia operación similar. Ambos bandos robaban talento, ciencia y secretos como si fueran armas. Lo eran. En la Guerra Fría, el conocimiento era más poderoso que cualquier bomba. La ética desapareció entre informes clasificados. La moral se dobló al peso del pragmatismo. Y aquellos que alguna vez diseñaron armas para Hitler, ahora soñaban con llevar al hombre a la luna, bajo una nueva bandera, con un nuevo silencio. Paperclip no fue simplemente una operación de inteligencia, fue una cirugía histórica, un trasplante de saber entre civilizaciones enfrentadas, y como toda cirugía dejó cicatrices que aún hoy el mundo prefiere no mirar demasiado de cerca. Muchos de estos hombres llegaron a suelo estadounidense sin pasar por tribunales. Ni Nuremberg, ni declaraciones de perdón. Solo una firma y una promesa. Servir ahora a una nueva patria. Era el precio del genio, decían algunos en voz baja. La CIA y el recién formado Departamento de Defensa trabajaban en conjunto. A puertas cerradas, se definía el futuro de la supremacía tecnológica. Los nombres alemanes se convertían en códigos. Sus expedientes eran limpiados con tinta oficial. La opinión pública nunca tuvo acceso al verdadero alcance del programa. Las cifras, los nombres, los experimentos, todo quedaba encerrado en carpetas con sellos rojos y palabras como ultra secreto. El pueblo americano solo veía los frutos, nunca las raíces. Los alemanes trabajaban día y noche en instalaciones militares, laboratorios y bases aéreas. Algunos, como von Braun, se convertían en celebridades dentro del mundo científico. Otros desaparecían en proyectos oscuros de armas químicas y control mental. El gobierno justificaba internamente que era una cuestión de seguridad nacional. Ganar la Guerra Fría no era solo un deseo, era una obligación, y para eso cada ventaja era válida, incluso si venía manchada de sangre. Las tensiones con la URSS crecían a cada año. Berlín se partía en dos, Corea ardía, y los satélites soviéticos comenzaban a orbitar la Tierra. En ese contexto, los cerebros alemanes eran la joya secreta del arsenal estadounidense. A veces, en los pasillos de las bases, se escuchaban frases en alemán. A veces también se silenciaban gritos del pasado. Había memorias que no podían ser apagadas, pero sí enterradas bajo contratos, laboratorios e hipótesis de futuro.
Los hijos de aquellos científicos crecían con doble identidad, americanos de adopción, pero herederos de una historia que no sabían si contar o esconder. Las sombras de la guerra se infiltraban en las familias, en la ciencia, en el progreso. El silencio fue una moneda común. Los involucrados sabían que hablar significaba ruina. La lealtad era medida por la capacidad de olvidar, y muchos lo hicieron. Se integraron, prosperaron, y dejaron que sus pasados se diluyeran en los logros del presente. Así, la operación Paperclip continuó sin escándalo. Mientras las banderas ondeaban sobre laboratorios de última generación, nadie se atrevía a preguntar de dónde vinieron esos conocimientos. Era más cómodo mirar hacia adelante, aunque o pasado nunca tuviese ido en bora. En las reuniones del alto mando estadounidense, se hablaba cada vez más del factor soviético. Cada avance del enemigo rojo era motivo de alarma. Cada nuevo satélite, cada prueba nuclear, empujaba aún más a justificar lo injustificable. Los archivos secretos mostraban que muchos de los reclutados bajo Paperclip habían sido líderes de experimentos humanos, diseñadores de armas de destrucción masiva, figuras clave del terror nazi. Pero sus expedientes eran editados, suavizados, reescritos. Algunos generales mostraban reservas. ¿Cómo trabajar con quienes habían combatido por el enemigo? Pero las respuestas eran frías y lógicas. El conocimiento no tiene bandera, y si no lo usaban ellos, lo usarían los soviéticos. Así se sellaban las decisiones. La guerra invisible se tejía en los laboratorios. No había tanques ni fusiles. Era una batalla de mentes, de innovación, de tiempo. Y cada segundo contaba. Por eso, cada científico importado era una pieza vital en ese ajedrez geopolítico. Von Braun se convirtió en el rostro visible del éxito. Bajo su dirección, los cohetes estadounidenses se alzaban más alto. Las cámaras lo amaban, pero pocos sabían que ese mismo hombre había usado mano de obra esclava en Mittelberg durante el Tercer Reich. Mientras tanto, otros trabajaban en programas secretos como MK Ultra, experimentando con drogas, control mental y manipulación psíquica. Muchos de los conocimientos utilizados venían precisamente de archivos nazis confiscados. El FBI tenía conocimiento de todo. Documentos internos revelaban advertencias, dilemas éticos y hasta intentos de frenar ciertos reclutamientos. Pero el Departamento de Estado y el Pentágono pesaban más. La seguridad nacional era la carta final. La narrativa pública seguía intacta. Los Estados Unidos, líderes del mundo libre, avanzaban hacia las estrellas. La verdadera historia se ocultaba en sótanos blindados, en microfilms, en testimonios silenciados por miedo o por conveniencia. Incluso en Hollywood se notaba la influencia. Películas que glorificaban la ciencia, el avance, la conquista espacial, pero ninguna hablaba de los fantasmas alemanes que ayudaban desde las sombras. Era un guión escrito para esconder la verdad. Y así, el pacto tácito se mantenía. Progreso a cualquier precio. Las estrellas eran el objetivo. El pasado, apenas un obstáculo narrativo. Porque al final, como bien sabían los estrategas de Washington, la historia la escriben los vencedores. En los ámbitos del poder, la operación Paperclip no era un secreto para mucha gente. Fue una política tácita, una estrategia aceptada. Si hablaban en clave, firmaban acuerdos sin nombre, y los vuelos a América llevaban más equipo. Traicionaban el pasado. Los medios de comunicación no investigaron. Los que sabían, callaban, y los que querían hablar, desaparecían en burocracias eternas, amenazas veladas o silencios bien pagados. La guerra invisible sobre el terreno se libra contra la URSS, también contra la verdad. Los científicos alemanes recibieron nuevas identidades, nuevas vidas, nuevos propósitos. Paso de criminales de guerra a héroes anónimos en laboratorios de Alabama, Texas y Nuevo México. Era una red tejida, con hilos de poder e interés. En los informes del Pentágono, la palabra moral aparecía raramente. Lo que contaba era el resultado: tecnología, alcance, superioridad. Los dilemas éticos eran notas en la superficie,
enterradas bajo cifras y tasas de progreso. Mientras tanto, en Moscú, la inteligencia soviética descubrió fragmentos del operativo. La KGB lanzó sus propias misiones para rastrear y capturar a exnazis útiles. Era un escondite de talentos oscuros, donde nadie era inocente, útil o desechable. En los campos de pruebas de White Sands, los exingenieros del V2 probaron nuevos prototipos bajo la bandera estadounidense. Sabían que el mundo había cambiado, pero los cohetes no. La tecnología que una vez destruyó Londres ahora apuntaba al cielo. Y en esa loca carrera por el dominio espacial, la prisa fue mayor que el remordimiento. El pasado fue reciclado, reempaquetado y transformado en poder. Y si alguien se atreviera a preguntar por los pecados de ayer, escucharía un frío: eso ya no importa. Algunos agentes internos intentaron denunciarlo. Se filtraron pequeños informes. Aparecieron tímidos titulares, pero pronto se extinguieron. Las cortinas del secreto eran demasiado pesadas y el patriotismo fue moldeado como un escudo contra cualquier incomodidad. La historia oficial nunca contaría estos detalles. En la versión pública, EE.U. ganó por méritos propios, por la libertad y la ciencia. En la versión real, había sombras detrás de la bandera, y las estrellas del progreso fueron encendidas con fuego robado. El silencio, por tanto, no era omisión, fue estrategia, y cada vez que un cohete despegaba, se llevaba consigo no solo la tecnología, sino también los fantasmas que ayudaron a construirlo. El 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética lanzó el Sputnik 1, el primer satélite artificial de la historia. Este evento marcó el inicio de una competencia feroz entre dos superpotencias, la URSS y Estados Unidos. La respuesta estadounidense fue inmediata. En 1958, se creó la NASA, canalizando recursos y talento, incluyendo a científicos alemanes reclutados tras la Segunda Guerra Mundial. En 1961, Yuri Gagarin se convirtió en el primer humano en orbitar la Tierra a bordo del Vostok 1. La URSS lideraba la carrera, mientras Estados Unidos aceleraba sus programas espaciales. El presidente Kennedy prometió llevar al hombre a la Luna antes de que terminara la década. Así nació el ambicioso programa Apolo, con Wernher von Braun como figura clave en el desarrollo del cohete Saturn V. En julio de 1969, el Apolo 11 alunizó con éxito. Neil Armstrong pronunció su famosa frase: "Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad". La carrera espacial no solo fue una competencia tecnológica, sino también una batalla ideológica. Cada logro era una victoria propagandística en el contexto de la Guerra Fría. La URSS continuó con sus propios hitos, como la primera mujer en el espacio, Valentina Tereshkova, en 1963, y la primera caminata espacial de Alexei Leonov, en 1965. A pesar de los avances, la carrera espacial tuvo un alto costo humano y económico. Ambas naciones enfrentaron accidentes y desafíos técnicos en su afán por liderar la exploración espacial. En 1975, la misión conjunta Apolo-Soyuz simbolizó un acercamiento entre las dos potencias, marcando el fin de la carrera espacial como una competencia directa. La carrera espacial dejó un legado de innovación y cooperación internacional. Hoy, la exploración del espacio es un esfuerzo conjunto, recordando que, más allá de las rivalidades, compartimos un mismo cielo. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética compitieron por el dominio tecnológico. Ambas potencias reclutaron científicos alemanes para impulsar sus programas espaciales. La operación Paperclip permitió a EE.U. incorporar a más de 1.600 científicos alemanes, incluyendo a Wernher von Braun, experto en cohetes V2. Von Braun y su equipo fueron trasladados a Fort Bliss, Texas, donde comenzaron a trabajar en el desarrollo de misiles balísticos. En 1950, el grupo se trasladó a Huntsville, Alabama, para continuar su labor en el Redstone Arsenal, sentando las bases del futuro programa espacial. El lanzamiento del Sputnik 1 por la URSS en 1957 alarmó a EE.U.
evidenciando la necesidad de una agencia espacial propia. En respuesta, en 1958 se creó la NASA, absorbiendo al NACA y otros organismos relacionados con la aeronáutica. Von Braun y su equipo fueron integrados a la NASA, aportando su experiencia en propulsión y diseño de cohetes. El equipo desarrolló el cohete Redstone, utilizado en las primeras misiones espaciales estadounidenses. Posteriormente, trabajaron en el desarrollo del cohete Saturn I, precursor del Saturn V, clave en las misiones Apolo. El Saturn V, diseñado bajo la dirección de Von Braun, fue el vehículo que permitió llevar al hombre a la Luna. El 16 de julio de 1969, el Apolo 11 despegó con éxito, culminando con el alunizaje el 20 de julio. Neil Armstrong y Buzz Aldrin caminaron sobre la superficie lunar, cumpliendo el objetivo propuesto por Kennedy. El éxito del Apolo 11 consolidó a EE-UU como líder en la exploración espacial, superando a la URSS. Sin embargo, la participación de científicos con pasado nazi generó controversias éticas y debates en la sociedad. Algunos argumentaban que sus contribuciones justificaban su integración. Otros cuestionaban la moralidad de dicha decisión. A pesar de las críticas, la colaboración continuó, y los científicos alemanes desempeñaron roles clave en proyectos posteriores. El legado de la Operación Paperclip es complejo, entrelazando avances científicos con decisiones éticamente cuestionables. La carrera espacial no solo fue una competencia tecnológica, sino también una batalla ideológica durante la Guerra Fría. Los logros alcanzados fueron posibles gracias a la combinación de recursos, talento y decisiones estratégicas. Hoy, la historia de la carrera espacial nos invita a reflexionar sobre los costos del progreso y las decisiones tomadas en su nombre. Mientras los cohetes ascendían al espacio, en la Tierra se ocultaban verdades incómodas. La Operación Paperclip no solo trajo avances tecnológicos, sino también sombras del pasado nazi. Científicos implicados en experimentos humanos y crímenes de guerra fueron integrados en proyectos estadounidenses, a menudo sin un escrutinio adecuado. Documentos desclasificados revelan que se modificaron expedientes para limpiar los historiales de estos individuos, facilitando su entrada y colaboración en Estados Unidos. Walter Schreiber, vinculado a experimentos en campos de concentración, fue uno de los beneficiados por esta operación encubierta. Arthur Rudolph, director de la producción del misil V-2, renunció a su ciudadanía estadounidense en 1984 ante posibles cargos por su pasado en Mittelberg. La ética fue sacrificada en aras del progreso científico y la supremacía durante la Guerra Fría, dejando de lado las voces de las víctimas. Organizaciones de derechos humanos denunciaron la impunidad otorgada a estos científicos, cuyas contribuciones no borraban sus crímenes anteriores. El premio Struckhold, nombrado en honor a un médico nazi, fue otorgado durante décadas antes de ser retirado en 2013, tras revelaciones sobre su pasado. La narrativa oficial celebraba los logros espaciales, mientras se silenciaban las historias de sufrimiento y abuso detrás de ellos. Los medios de comunicación rara vez cuestionaban la procedencia de estos avances, contribuyendo al olvido colectivo de las atrocidades cometidas. El gobierno estadounidense priorizó la competencia con la Unión Soviética sobre la justicia para las víctimas del régimen nazi. Muchos de estos científicos vivieron cómodamente en Estados Unidos, contribuyendo a la ciencia, mientras sus víctimas permanecían en el anonimato. La comunidad internacional mostró una respuesta ambivalente, oscilando entre la admiración por los logros y la condena por las omisiones éticas. La historia de la Operación Paperclip plantea preguntas sobre los límites de la moralidad en tiempos de conflicto y competencia. Las decisiones tomadas entonces continúan resonando, recordándonos que el progreso no debe construirse sobre la injusticia. Las víctimas de experimentos y abusos merecen ser recordadas y honradas, no relegadas al olvido por conveniencia política. La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para evitar repetir los errores del pasado. La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para evitar repetir los errores del pasado.
Reconocer estas verdades incómodas es un paso hacia una comprensión más completa de nuestra historia compartida. El legado de la Operación Paperclip es un recordatorio de que la ciencia y la ética deben avanzar de la mano. Al mirar hacia las estrellas, no debemos olvidar las sombras que nos acompañan desde la Tierra. Décadas después, la Operación Paperclip sigue siendo un tema de debate. ¿Fue un triunfo científico o una traición moral? Los científicos reclutaron tecnología estadounidense avanzada, pero muchos tenían vínculos con crímenes de guerra. Wernher von Braun, figura central de la NASA, estuvo asociado con el uso de trabajo forzado en la producción de cohetes UE-2. El gobierno de Estados Unidos priorizó la competencia con la URSS por encima de la justicia para las víctimas del régimen nazi. Documentos desclasificados revelan que se alteraron registros para limpiar las historias de estos individuos. La ética fue sacrificada en nombre del progreso científico y la supremacía durante la Guerra Fría. Organizaciones de derechos humanos han denunciado la impunidad de que gozan estos científicos. El premio Strughold, que lleva el nombre de un médico nazi, fue retirado en 2013 tras revelaciones sobre su pasado. La narrativa oficial celebró las hazañas espaciales mientras silenciaba las historias de sufrimiento y abuso detrás de ellas. La narrativa oficial celebró las hazañas espaciales mientras silenciaba las historias de sufrimiento y abuso detrás de ellas. Los medios de comunicación rara vez cuestionaron el origen de estos avances, contribuyendo al olvido colectivo de las atrocidades cometidas. El legado de la Operación Paperclip plantea preguntas sobre los límites de la moralidad en tiempos de conflicto y competencia. Las decisiones que se tomaron entonces siguen resonando y nos recuerdan que el progreso no debe construirse sobre la injusticia. Las víctimas de experimentos y abusos merecen ser recordadas y honradas, no relegadas al olvido por conveniencia política. La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para evitar repetir errores del pasado. Reconocer estas verdades incómodas es un paso hacia una comprensión más completa de nuestra historia compartida. El legado de la Operación Paperclip sirve como recordatorio de que la ciencia y la ética deben avanzar de la mano. Al mirar las estrellas, no debemos olvidar las sombras que nos acompañan desde la Tierra. La historia de la Operación Paperclip nos hace reflexionar sobre los costos humanos del progreso. Es esencial aprender de este capítulo para garantizar que la búsqueda del conocimiento no comprometa nuestros principios. Así concluye nuestra serie, con la esperanza de que estas lecciones nos guíen hacia un futuro más ético y consciente.